El día de hoy vamos a hablar acerca del átomo, ¿no? ¿Qué podríamos decir del átomo? Podríamos decir que el átomo es la unidad mínima de la materia que conserva sus propiedades físicas y químicas, ¿no? ¿Qué más? Podríamos decir que el átomo está constituido por varias partículas subatómicas, de las cuales las más importantes son protón, neutrón y el electrón. ¿Sí? Entonces, estas son las tres partículas subatómicas más importantes que tiene el átomo. ¿Cómo podríamos visualizar al átomo? El átomo tiene un núcleo. Aquí podemos dibujar el núcleo del átomo. Ahí está. En este núcleo se encuentran ¿quiénes? Se encuentran los protones y se encuentran los neutrones. Ahora bien, girando alrededor del núcleo, en los distintos orbitales atómicos, se encuentran los electrones, ¿no? Entonces acá, otra vez, este es el núcleo y girando alrededor del núcleo, en los distintos orbitales atómicos, podemos nosotros encontrar a los electrones, ¿no? Ahí están los electrones girando alrededor del átomo. ¿Qué más podríamos decir? El protón, vean, el protón es una partícula subatómica que tiene una carga positiva. Vean, por eso siempre en la parte superior está el signo positivo. ¿Qué ocurre con el electrón? El electrón es una partícula subatómica que tiene carga negativa. El electrón es una partícula subatómica, como decimos, que tiene una carga negativa. Y finalmente está el neutrón. El neutrón no tiene ni carga positiva ni negativa, es neutro, por eso lo denotamos con una N y en la parte superior un 0, para indicar que no tiene carga ni positiva ni tiene carga negativa. ¿Qué características son muy habituales para denotar un átomo? ¿Sí? Una de las características muy habituales es el número atómico. Es el número atómico. El número atómico es una característica que la vamos a denotar con la letra Z. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir del número atómico? El número atómico es la identidad química de un átomo, podríamos decir, ¿no? Y está dada por la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Bueno, en realidad el número atómico, como habíamos dicho, es la identidad química que tiene un átomo, ¿sí? En esencia, el número atómico está dado por el número de protones que tiene un átomo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el número atómico es igual al número de protones. ¿Por qué decimos que es la identidad química de un átomo este número atómico? Porque el átomo en la tabla periódica está ordenada en forma descendente su ubicación respecto a su número atómico. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? ¿Qué ocurre si yo veo un instante una tabla periódica? Usted puede visualizar esto en casa. Si usted tiene una tabla periódica, ¿qué podría darse cuenta? ¿Cuál es el primer elemento? El primer elemento es el hidrógeno, ¿sí? ¿Cuál sería el segundo elemento? Vamos contando por filas, ¿no? El primer elemento es el hidrógeno, no hay nadie más. El siguiente sería el helio. Ya no acaba con la primera fila. Paso a la segunda. Luego viene litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Y podemos ir viendo los distintos elementos que tiene la tabla periódica. ¿Por qué habíamos dicho que este número atómico representa la identidad química que tiene un átomo? Porque vean, por favor, hemos dicho que el primer elemento es el hidrógeno, ¿no? Si voy contabilizando por números, el primer elemento, ¿quién es? Hemos dicho el hidrógeno. ¿Sí? ¿Quién más? El segundo elemento, el hidrógeno, me paso al siguiente elemento, hemos dicho que es el helio. El tercer elemento es el litio. Y puedo ir extendiéndome esto, ¿no? Dando las posiciones de los elementos. Hemos dicho que el número atómico es la identidad química de un átomo porque este número atómico me define la posición que tiene un átomo en la tabla periódica. Vean, por favor. El hidrógeno tiene una posición de 1.
¿Por qué? Porque el número atómico del hidrógeno, ¿cuánto es? Es 1. ¿Sí? El helio tiene la segunda posición en la tabla periódica. ¿Eso qué implica? Que su número atómico es de 2. El litio es el tercer elemento. Entonces su número atómico va a ser de 3. ¿Sí? Y ahí puedo ir, sigue extendiéndome la lista, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, acá, vamos contabilizando. Aquí, por ejemplo, usted puede encontrar el hierro. El hierro ocupa la posición 26. ¿Por qué? Porque su número atómico es de 26. ¿Qué más habíamos dicho? Acá, en este pequeño recuadro, ¿qué dice? El número atómico es igual al número de protones. Ah, ya. Entonces, ¿cuántos protones tiene el hidrógeno? Si el número atómico es igual al número de protones, el hidrógeno tiene ¿cuánto? Un protón, ¿no? Otra vez, número atómico es igual al número de protones. El hidrógeno ocupa la posición 1, su número atómico es 1, entonces tiene un solo protón. El helio ocupa la posición 2, entonces su número atómico es de 2 y además, ¿qué podríamos decir? Tiene 2 protones en su núcleo. Litio, 3, número atómico 3, posición 3 y además tiene 3 protones en su núcleo. El hierro, hemos dicho que tiene un número atómico de 26, entonces ocupa la posición 26 y tiene 26 protones. ¿Sí? Otra característica igual importante de un átomo, aparte del número atómico, es su número de masa. El número de masa de un átomo se denota con la letra A mayúscula. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con número de masa de un átomo? El número de masa de un átomo va a ser igual a la cantidad de protones y neutrones. ¿Vean? Entonces, el número de masa, en esencia, ¿qué estamos contabilizando acá? La cantidad de partículas que existen en el núcleo del átomo. Debido a que en el núcleo se encuentra concentrada prácticamente toda la masa de un átomo, debido a que la masa de los electrones es muy pequeña. Podríamos decir que es despreciable. Finalmente, con estos dos parámetros ya definidos, podemos ver cómo vamos a denotar un átomo habitualmente. ¿Qué voy a tener para denotar un átomo? Yo voy a tener un átomo X acá, cualquier átomo que pertenezca a la tabla periódica, y en la parte izquierda, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos parámetros, el número de masa y el número atómico. ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos faltaría acá? En esta parte superior derecha, en un átomo, ¿qué se coloca? Se coloca su carga. ¿Sí? Hay algunos textos en los cuales este orden se invierte, ¿sí? Especialmente en algunos textos bastante un poco antiguos. Usted puede encontrar lo siguiente: va a tener un átomo y en la parte superior izquierda podría encontrar el número atómico y acá abajo el número de masa, y bueno, acá no va a cambiar nada, va a seguir estando la carga. Ahora la pregunta es, ¿cómo me daría cuenta qué notación está usando el texto o el problema que estoy resolviendo? Simple. ¿Qué va a ocurrir? Vean, número atómico es igual al número de protones. En cambio, vean, número de masa es protón más neutrón. ¿Sí? Entonces, usted quiere protones es número atómico, ¿no? Entonces, vean, ¿quién va a ser mayor siempre en valor? ¿Sí? Podríamos decir que el número de masa siempre va a ser mayor o igual al número atómico. Entonces, viendo esta condición, yo podría identificar qué notación está usando el problema que estoy resolviendo o el texto que estoy consultando. Otra vez, ¿cómo me puedo dar cuenta qué notación está usando un texto o un problema en particular? Comparando estos dos parámetros. ¿Sí? No importa en el orden que esté, siempre ocurre que el número de masa va a ser mayor o igual al número atómico. Esta igualdad solamente se da con el hidrógeno. Su número de masa y su número atómico son iguales, valen 1 con uno de sus isótopos, ¿no? Pero con todos los demás átomos ocurre que es mayor. Bueno, dicho esto, podemos pasar a resolver un pequeño ejemplo. Podemos decir, ¿no? Como el número 1, acá tal vez, ¿no? 1. Dados los siguientes átomos, podríamos decir, ¿no? Dados los siguientes átomos.
todos los siguientes átomos. Podríamos darnos 3 átomos. Por ejemplo, ahí está el potasio, ¿no? ¿Quién más? Ahí está el calcio. Y también podemos mencionar al azufre. Ahí está. Estoy poniendo 3 átomos que podría decir indique para cada uno, ¿qué podríamos indicar para cada átomo? Para repasar lo que hemos visto en esta parte introductoria, podemos pedir que nos indiquen el número de protones, neutrones, electrones que posee cada uno, además de su número atómico, que es Z, y su número de masa, ¿no? Ahí está, tenemos 3 átomos y pedimos que indiquemos estas características de cada uno. Entonces, empezaremos, ¿no? Solución. Podemos poner solución. ¿Sí? Empezaremos con el primer átomo. A ver, empezaremos con este átomo. Lo voy copiando acá. ¿Qué dice ahí? Potasio. Y está ahí, ¿no? De esta forma. Simplemente estoy copiando. Vean. Tengo un átomo, ¿no? La notación de un átomo habitualmente es la primera o la segunda, y solamente hay que identificar su número de masa y su número atómico en primera instancia. ¿Cuál sería el número de masa y cuál sería el número atómico? Vean, solamente tengo que comparar estos dos valores. Entre estos dos valores, ¿cuál es el mayor? ¿39 o 19? La respuesta es sencilla, ¿no? El mayor de estos dos números es 39. Entonces, al número mayor, el número mayor que es 39, ¿qué sería entonces? ¿Quién es siempre mayor? Siempre es mayor el número de masa. Entonces 39 es el número de masa. Y este número que es menor, ¿qué sería? El número menor, que es 19, en este caso, ¿qué sería? Sería el número atómico. Ahí está, 19 sería nuestro número atómico. Otra vez, comparo los dos números. El número mayor va a ser mi número de masa y el número menor va a ser mi número atómico. El primer paso ya está dado. Ya he identificado el número de masa y el número atómico del átomo. ¿Qué más faltaría identificar? El número de protones, neutrones y electrones. ¿Qué haríamos ahí? Usamos las dos fórmulas que hemos visto hasta el momento, vean, de número atómico y número de masa. ¿Qué hemos dicho? Que el número atómico es igual a ¿qué? Es igual al número de protones. ¿Qué podríamos decir? El potasio tiene un número atómico de 19 y tiene 19 protones. Ocupa la posición 19 si alguien desea, ¿no? Buscar en la tabla periódica. Eso me indica el número atómico. ¿Recordamos? Ya tenemos el número de protones. ¿Qué más? Recordamos, número de masa es igual a ¿qué? Es igual a protones, al número de protones más número de neutrones, según lo que hemos dicho acá, ¿no? ¿Qué tenemos de esta ecuación? Tenemos la cantidad de protones, ¿no? El número de protones del potasio es 19. El número de masa del potasio es 39. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Puedo despejar el número de neutrones, ¿no? Entonces aquí si despejo la cantidad de neutrones, ¿cuánto sería? Este 19 está con signo positivo. Lo paso al primer miembro. 39 menos 19, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 20. Ahí está el número de neutrones. 20. El número de protones es 19. ¿Qué me faltaría? Ya tengo protones, neutrones. Lo único que me faltaría es el número de electrones. El número de electrones. ¿Qué deberíamos poner acá? Diremos, cuando un átomo es eléctricamente neutro, o simplemente neutro le llaman algunos, cuando un átomo es eléctricamente neutro. ¿Qué ocurre cuando un átomo es eléctricamente neutro? Ocurre que el número de protones
y el número de electrones están en igual cantidad, vale decir que son iguales. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? ¿A qué llamamos átomos eléctricamente neutros? A aquellos que no tienen carga. Vean, por favor. Por ejemplo, el siguiente átomo que vamos a resolver a continuación es el calcio. El calcio, vean, tiene una carga. Ahí está, en la parte superior derecha. Ahí está su carga, es +2. El calcio, ¿qué podríamos decir? Que no es neutro, tiene una carga. El azufre, vean, igual tiene una carga, en este caso es negativa. El azufre no es neutro. ¿Qué ocurre con el potasio, con este átomo? Vean, aquí no veo que tenga ni carga positiva, porque en este ejemplo no dice potasio +1, y tampoco dice que tenga una carga negativa. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Que el potasio es neutro, no tiene carga. ¿Sí? Ahí está, no hay ninguna carga en la parte superior derecha. Entonces, como el potasio es neutro, ¿qué podríamos decir? Entonces, su número de protones va a ser igual a su número de electrones. El número de protones va a ser igual al número de electrones. ¿Cuántos protones tenía el potasio? Tenía 19. Entonces, ¿cuántos electrones igual va a tener? Va a tener 19 electrones. ¿A qué se debe esto? Simplemente un balance de cargas. ¿Vean? ¿Cuántas cargas positivas tiene el potasio? Recuerde que el protón tiene carga positiva. ¿Cuántas cargas positivas tenemos? 19. ¿Cuántas cargas negativas? Electrones carga negativa. 19. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Las cargas positivas y negativas, los protones y los electrones, están equilibrados. ¿Sí? Están en igual cantidad y cuando ocurre eso, el átomo es neutro, no tiene ninguna carga. Veamos qué ocurre con el siguiente átomo. ¿Qué tenemos? Tenemos al calcio. Dice calcio +2 y aquí está 40 y 20. Otra vez, primero me fijo en la parte izquierda. En la parte izquierda tengo estos dos valores. ¿Cuál es el número mayor? 40. 40 es el número mayor. ¿El número mayor siempre quién es? ¿Quién es siempre el número mayor? Va a ser el número de masa, ¿no? Y el número menor, en este caso 20, ¿qué viene a ser? Viene a ser el número atómico. Número atómico de 20, número de masa de 40. Algunas definiciones. Número atómico es igual al número de protones, ¿no? Número atómico es igual al número de protones. Entonces, ¿cuántos protones tiene el calcio? 20, ¿no? ¿Cuántos protones tiene el calcio? Tiene 20 protones. Eso indica que ocupa la posición 20 en la tabla periódica. Ahí está, ¿no? Ahí está, número de protones. Ya tengo número de masa, número de protones. ¿Qué me faltaría? Número de neutrones. Recordamos, número de masa es número de protones más número de neutrones. ¿Qué tendríamos acá? Número de masa es 40, número de protones es 20. Si de acá despejo neutrones, ¿cuánto sería? Este 20 que está sumando lo paso a restar. 40 menos 20, 20 nada más. ¿Sí? Ahí está. 20 neutrones. Y finalmente, ¿qué nos faltaría en esta parte? La cantidad de electrones. Habíamos dicho que cuando un átomo es eléctricamente neutro, las cargas positivas y las cargas negativas están en igual cantidad. Entonces, es un buen punto de partida eso para resolver este tipo de problemas con carga. Vean, ahí está. Este +2, ¿qué sería si lo comparo con la forma general? Sería la carga, ¿no? Esta sería la carga, +2. Entonces, vean, ¿qué ocurriría si el problema tuviera esta forma, ¿no? El calcio sin ninguna carga. ¿Qué harían ustedes ahí? Dirían, como el calcio no tiene ninguna carga, entonces dirían, el número de protones es igual al número de electrones, dirían, ¿no? Ya, les plantearían esa ecuación y de ahí deducirían, si fuera este caso, dirían que cuántos electrones, mejor dicho, tiene el calcio. El calcio tendría ¿cuántos electrones? Tendría 20 electrones, ¿no? Dirían que las cargas positivas y las cargas negativas están en igual cantidad, 20 y 20, y eso origina que el calcio no tenga carga. Eso sería en el caso que no tuviera carga.
¿Por qué he hecho esta pequeña parte? Porque esto me sirve para ver cuántos electrones tiene el calcio en este átomo. En este caso, vean, el calcio dice tiene una carga de +2. ¿Sí? En realidad, en general, ¿qué podríamos decir? Si yo tengo un átomo X, acá puede estar su número de masa y su número atómico, puede tener una determinada carga, ¿no? En general, más N. ¿Sí? Si tiene una carga positiva, ¿qué les indica que un átomo tenga una carga positiva? El que tenga un átomo una carga positiva, a usted le indica que ese átomo ha perdido electrones. ¿Sí? Otra vez, si usted ve un átomo con carga positiva, esta carga positiva le indica que el átomo ha perdido electrones. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Que X pierde, ese átomo pierde electrones. Ahora bien, ¿cuántos electrones habrá perdido? ¿Sí? Un electrón, dos electrones, ¿cuánto? Eso viene por el número que van a ver ahí en la parte superior, ¿no? Entonces, en general, ¿qué podríamos decir? Este átomo pierde n electrones. ¿Sí? Por ejemplo, si esta carga fuera +3, ¿qué le indicaría esto? Que este átomo ha perdido ¿cuánto? Este átomo habría perdido 3 electrones, por eso tiene carga de +3. Si tuviera una carga de +5, usted diría este átomo ha perdido 5 electrones. No, eso no ocurre pero en realidad, pero es un ejemplo. Si ve una carga de +1, ese átomo pierde un electrón. Y ahí sucesivamente, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el calcio con valencia +2. Si veo una carga positiva, este átomo ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? Ha perdido 2 electrones, ¿no? Por eso se carga como +2. Entonces, vean, si este átomo ha perdido electrones, ha perdido 2 electrones, aquí, en este balance inicial que he hecho, si el átomo fuera neutro, ¿qué debería ser? Ha perdido 2 electrones, entonces debería sumar o restar 2. Como ha perdido, ¿qué debería ser? Debería restar. 20 menos 2, ¿cuánto nos daría? En este caso nos daría 18. Veamos el balance para que se entienda un poco mejor. Cargas positivas, para el calcio hay 20 cargas positivas. Cargas negativas, 18. ¿Qué hay más? ¿Hay más positivos o negativos? La respuesta es sencilla, hay más cargas positivas. Vean, hay 20 cargas positivas, mientras hay 18 cargas negativas. Entonces, como hay más cargas positivas, de ahí viene el signo más, porque hay más cargas positivas. ¿Qué más? ¿Por qué cantidad le gana la cantidad de cargas positivas a la cantidad de cargas negativas? 20, ¿por cuánto le gana 18? Por 2 unidades. Ahí está, por eso está la carga de +2, ¿no? Entonces podríamos poner acá en forma general lo que habíamos dicho, ¿no? Si usted ve un átomo con carga de +n, esa carga positiva le indica que ese átomo ha perdido n electrones. ¿Sí? Y ya finalmente, para acabar este primer ejemplo, podemos ver el caso del azufre. Acá, ¿no? ¿Qué podríamos decir del azufre? A ver, borramos esta primera parte. A ver, ¿qué tendríamos con el azufre? El azufre, en este caso, me dan este átomo, ¿no? Dice azufre en la parte izquierda, nos dan estos dos parámetros, 32, 16 y -2. Sencillo. Para la parte izquierda, el número mayor, 32. El número mayor, siempre, ¿quién es? El número de masa. El número de masa, 32. El número menor va a ser el número atómico. ¿Qué es el número atómico por definición? Número atómico es igual al número de protones. Ahí está el número de protones. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra definición? Número de masa es igual a número de protones más número de neutrones. Reemplazando un poco, aquí ¿qué tenemos? Número de masa es ¿cuánto? Esto vale 32. Número de protones, ¿cuánto vale? Esto vale 16, ¿no? De acá los neutrones, ¿cuánto sería? Este 16 que está sumando pasa a restar 32 menos 16, 16 nada más. Y al igual que hace un instante, ¿qué ocurriría con los electrones? ¿Sí?
Para hallar la cantidad de electrones es bueno partir de lo que se había dicho. Si este átomo fuera neutro, si no tuviera carga, ¿qué dirían? El número de electrones es ¿cuánto? Estaría en la misma cantidad que el número de protones. Usted en este caso tendría 16 electrones. Cargas positivas 16, cargas negativas 16, por eso el átomo no tiene carga. En este caso sí tiene carga, ¿no? Menos 2. ¿Qué le indica la carga negativa? En general, si usted tuviera lo siguiente, si usted tuviera un átomo X, ahí está, ¿no? Su número de masa, su número atómico. Si usted ve aquí una carga negativa, menos n, ¿qué le indica cuando ve un átomo cargado negativamente? Que ese átomo gana electrones. ¿Sí? Entonces, un átomo puede ganar o puede perder electrones. ¿Algún ejemplo en particular? ¿Qué tal si yo veo un átomo con una carga de menos 3? ¿Qué indica este negativo? Que gana electrones. ¿Qué indica este número? Me indica la cantidad de electrones que ha ganado. Ha ganado 3 electrones. Si usted viera un átomo con una carga de menos 1, ¿qué le indica? Que ha ganado ese átomo un electrón. ¿Sí? Gana un electrón. Entonces, en general, si veo un átomo con una carga negativa menos n, en general podríamos decir que ese átomo ha ganado n electrones. Ahí está. En este caso, en este ejemplo, ¿qué tenemos? Tengo una carga negativa. ¿Cuánto es? 2. Ya. Entonces, ese átomo ha ganado 2 electrones. Si ha ganado, ¿qué debería hacer? ¿Debería sumar o restar? Obviamente, si ha ganado, debería sumar, ¿no? 16 más 2, 18. A diferencia del anterior, vean, aquí ha perdido electrones. Aquí, como pierde electrones, ¿qué debería hacer ahí? ¿Qué es lo que hice? Ahí resté. Muy bien. Y ahí está. ¿Cómo podríamos explicar de dónde viene esta carga? De un simple balance de cargas. Cargas positivas 16, cargas negativas 18. Hay más cargas negativas que positivas, por eso se carga negativamente. ¿Por cuánto excede las cargas negativas a las positivas? Por 2 unidades. De ahí viene la carga de menos 2. En conclusión, diremos que los átomos se cargan negativa o positivamente porque ganan o pierden electrones. Y de ahí, como usted sabrá, vienen las valencias. ¿Por qué el calcio tiene una valencia de más 2? Porque este átomo con facilidad pierde 2 electrones. ¿Por qué el azufre tiene una valencia fija de menos 2? Porque este átomo con facilidad gana n electrones. Dicho esto, concluimos esta primera parte introductoria.